Buenos días, iglesia. Espero hoy sea un muy buen domingo para usted y que esta semana sea excelente para cada uno de ustedes y su familia. Entonces, recuerde una cosa: no hay vacío que no pueda ser llenado por Dios. Si usted tiene un vacío y lo está intentando llenar con más cosas, no va a ser efectivo. Pero Dios es el único que lo va a llenar de la mejor manera. Así que cantamos esta canción manifestando la necesidad que tenemos a Él. Padre, te pido por aquellos que por alguna razón están fríos,
buenos días para todos, sean bienvenidos. Les saluda Juan Carlos Bermúdez, soy pastor de la Iglesia Bíblica Berea, junto con mi familia, y queremos dar las gracias por permitirnos una vez más llegar a sus casas, a sus hogares, y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir juntos a través de estos medios. Como lo hemos repetido varias veces, sabemos que no es lo habitual, que no es la forma normal, pero podemos dar gracias que estamos predicando, estamos escuchando la palabra. Así que doy gracias a Dios por eso. Y bueno, quiero invitarle en esta mañana para que recuerde tener un lugar cómodo, un lugar donde usted pueda conectarse con el Señor, tener a la mano una Biblia, si usted quiere tomar apuntes. Qué bueno sería un cuaderno, una libreta, una agenda y un lapicero o un lápiz donde usted pueda escribir todo aquello en lo que usted está escuchando. ¿Ven? Así que bienvenido una vez más, bienvenido. Y bueno, vamos a dirigirnos en este día a la palabra de Dios. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 hasta el 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 hasta el 20. Entonces vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a ver qué dice acá. Entonces leamos juntos. Dice la Escritura: recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Muy bien. Empezamos a hablar el domingo pasado acerca de cómo tener una respuesta sensata al Evangelio. Y hablábamos acerca de varios tópicos que nos muestra la Escritura. En los versos que vamos a estudiar hoy, vamos a encontrar la razón más importante por la cual debemos responder con sensatez a la buena noticia del Evangelio. Estos versos nos describen la belleza sin igual del Evangelio. Podemos ver el amor de Dios al rescatarnos. Uno de los actos divinos que nunca debemos dejar de agradecer es que fuimos rescatados por Dios. Este rescate era necesario, pero fue muy costoso y fue planeado desde antes de la creación de todas las cosas. Ahora, vayamos al versículo 17. Y el versículo 17 nos dice lo siguiente: recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Así que, ¿de qué forma debemos vivir mientras estemos aquí en la tierra? Bueno, la Escritura dice que debemos vivir con un temor reverente a Dios. Eso es algo que hablábamos el domingo pasado, tiene que ver con una respuesta sensata al Evangelio. Y esta es la forma de vida que debemos tener: un temor reverente a Dios, un temor reverente. Así debemos vivir mientras estemos aquí en la tierra, con un temor reverente a nuestro Señor.
¿Y por qué debemos vivir con un temor reverente? Mira lo que dice el versículo 18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Dios pagó un rescate. Y esa es una razón muy fuerte para que los que creemos en Jesús, los que hemos recibido el Evangelio, vivamos con un temor reverente al Señor. ¿Saben por qué? Porque el Señor pagó un altísimo precio para rescatarnos. Al Señor le costó la vida de su Hijo. El Señor colocó algo que solo Él podía brindar. Y por eso debemos vivir con un temor reverente al Señor. Esto nos llama la atención a que abandonemos una vida liviana espiritualmente, una vida libertina, una vida permisiva. Pero lo correcto es que nosotros vivamos con un temor reverente al Señor. Pero ¿de qué nos rescató? Yo quiero que hoy podamos entender de qué nos rescató el Señor. ¿Por qué era necesario que Dios nos rescatara? ¿Acaso el hombre no podía librarse por sí mismo? ¿Acaso el hombre no tenía el poder, la capacidad para ser libre? ¿De qué era esclavo? ¿Por qué necesitaba ser rescatado? ¿De quién o de qué era cautivo el hombre? Bueno, dejemos que la misma Biblia nos responda a estas preguntas. Según lo que leímos en el versículo 18, allí dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Dios nos rescató de la vida vacía que heredamos de nuestros antepasados. Es una vida vacía porque no cumple el propósito para el cual Dios la creó. Una vida vacía es una vida ausente de la gloria de Dios. Una vida sin fruto que sea agradable al Señor. Una vida estéril en las cosas de Dios. Esta vida solo tiene una visión. La visión de una vida vana y vacía es una visión solo por las cosas de la tierra. No está mirando al cielo. Y el hombre que está en esa vida vacía solo se enfoca en las cosas terrenales y no en las celestiales. Así que todos éramos esclavos de esa vida vacía. No podíamos ser libres porque éramos esclavos del pecado. ¿Cuáles son las características del hombre que es esclavo? Y aquí vamos a entender por qué fue necesario que Dios nos rescatara. En primer lugar, la primera característica del hombre que es esclavo, del hombre que vive una vida vacía, es que su naturaleza de pecado le impide buscar a Dios de corazón. Le impide buscar a Dios de corazón. Su naturaleza de pecado le impide buscar a Dios de corazón. Mira lo que dice Juan 15:16. Juan 15:16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Quiero que notes algo, y es que aquí está marcada la incapacidad del hombre caído, sin nacer de nuevo, para escoger a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque es que no somos nosotros los que escogemos a Jesús. Es Él el que nos escoge a nosotros cuando estamos en esa incapacidad de buscarlo a Él. Entonces, lo primero que debemos entender acerca de ese hombre que necesitaba un rescate es que su propia naturaleza le impedía buscar
buscar a Dios de corazón. Por eso Jesús dice, no me escogieron ustedes, porque ninguno de nosotros, bajo la capacidad y la condición de su corazón, está capacitado para escoger a Dios. Fíjense nomás en la escena cuando ponen a escoger a Jerusalén entre a quién soltar, a Barrabás o a Jesús. Y Jesús ya había hecho milagros, Jesús ya había predicado, Jesús ya había convivido con ellos, Jesús les había mostrado quién era, pero ¿a quién escogieron ellos? A Barrabás. A Barrabás. Y esto nos muestra la incapacidad del hombre de escoger a Dios, porque si el hombre se le fuera a dar la libertad de hacerlo, no lo haría. Por eso es Dios el que tiene que escogernos. Número 2, otra característica de ese hombre que está inhabilitado, incapacitado, y por eso necesita un rescate, es que está muerto espiritualmente, está muerto, y es imposible que busque la vida espiritual en Dios por sus propios medios. Mira lo que dice Efesios 2, 4 al 5. Efesios 2, 4 al 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. ¿Te das cuenta que ese hombre que estaba esclavo y que necesitaba un rescate, su condición espiritual es que estaba muerto? Estaba muerto. Y esa muerte implica que el hombre es incapaz de tener una vida espiritual a no ser que Dios le dé vida primero. Por eso dice Efesios 2, 4 al 5, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado. La única forma para que el hombre tenga una vida espiritual es porque Dios se la da. Es porque Dios lo resucita de su condición de muerte espiritual. Otra razón más por la cual ese hombre necesita un rescate de Dios, y esta también es muy importante, ¿saben cuál es? Es porque el hombre sin Cristo es propiedad de Satanás y hace sus deseos. Mira lo que dice Juan 8, 42, 44. Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Notemos algo, y es que entre tanto que el ser humano no ha nacido de nuevo, está muerto en delitos y pecados, entre tanto que ese hombre está esclavo de su naturaleza caída, es propiedad de Satanás. Su padre es Satanás. Y de acuerdo a eso, como Satanás es el padre de aquellos que no han nacido de nuevo, entonces ellos hacen los deseos de su padre, Satanás. Nota lo importante que es cuando Dios nos está diciendo que Él pagó un rescate. Él pagó un rescate. Aquellas personas que son cautivas de Satanás, sencilla y llanamente porque no han nacido de nuevo. Yo creo con todo mi corazón que es imposible que una persona que ha nacido de nuevo pueda estar poseído por un demonio. Lo creo absolutamente y mi convicción procede de las Escrituras. Claro está, puede una persona ser tentada o molestada, pero poseída jamás, jamás.
Pero entre tanto que Jesús no venga a vivir dentro del creyente, sucederá que esa persona está muerta espiritualmente. Será un hijo de Satanás y hará los deseos de su padre Satanás. Y tendrán inclusive una relación despectiva con la palabra. Una relación despectiva con la palabra. Mira, yo quiero que tú analices algo. Si en tu vida espiritual no hay un afecto real por la palabra de Dios, necesitas ir de rodillas a la presencia de Dios y pedir perdón y rogar que Él coloque en ti esa nueva naturaleza que hace que tú y yo deseemos la palabra. Porque es ilógico que una persona manifieste que es un creyente y tiene una relación distante con la Biblia. Su Biblia está empolvada, está archivada, ni siquiera se acuerda dónde la dejó, y mucho menos la escudriña. Aquí dice: ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Note eso. Entonces, esto es la condición de la cual nosotros éramos cautivos. Esta es la condición de la cual nosotros estábamos siendo subyugados. No podíamos ser libres por nuestras propias fuerzas. Era imposible, a no ser que Dios nos libertara. Por eso mira lo que dice Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué bonito este versículo. Y ahora lo podemos entender mucho mejor cuando entendemos la condición del ser humano, no redimido. ¿Y de quién heredamos esa vida vana y vacía? Bueno, según Pedro dice, de nuestros antepasados. Todos nuestros antepasados, todos, nacieron sin vida espiritual. Todos. Desde que Adán pecó en el huerto del Edén, todas las personas que nacen lo hacen sin vida espiritual. Todas las personas que nacen siendo hijos del diablo, nacen muertos espiritualmente y nacen siendo esclavos de su naturaleza pecaminosa. Todos. ¿Y de quién heredamos semejante cosa? De Adán. De Adán heredamos la muerte espiritual. Mira lo que dice Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Fue así. ¿Te das cuenta? Por el pecado de Adán, todos sus descendientes, todos los seres humanos que nacieron después, nacen con esa herencia de vida espiritual de Adán. Nacen muertos espiritualmente. Esa es la vida que heredamos de nuestros antepasados. Una vida muerta espiritualmente. Pero vayamos a cosas mucho más amables. Porque aquí es donde vemos a Dios operando su rescate. Así que podemos concluir hasta este momento que el hombre necesita un rescate. El hombre necesita que alguien lo libere de su condición pecaminosa, de su muerte espiritual y de su paternidad satánica. Alguien lo tiene que liberar, pero tiene que ser alguien más fuerte que el hombre. Leamos versículos 18 al final y 19. Dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado
ni mancha. Entonces, ¿cuál fue el precio pagado por Dios para rescatarnos? El precio fue la vida de su Hijo Jesús. Que Dios enviara a su Hijo como un cordero para ofrecerlo por el pecado de los hombres. Ese es el precio que Dios pagó. Y recuerda que estamos hablando de que nuestra respuesta al Evangelio debe ser una respuesta sensata. ¿Cómo debiéramos responder nosotros si Dios sacrificó a su único Hijo? ¿Cuál debería ser nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, entendiendo la bondad de Dios para con una humanidad que estaba desentendida de Él? ¿Cuál debería ser tu respuesta, mi respuesta ante tan grande manifestación de gracia? Yo creo que todos los días debemos agradecer este gesto bondadoso del Señor. Dios envió a su Hijo como un cordero. Qué precioso esto. Desde el Antiguo Testamento, Dios venía mostrando que Él tendría un sistema para perdonar pecados. De hecho, Él estableció que algunos animales fueran sacrificados. ¿Y qué buscaba Dios con esto? Que el hombre tuviera conciencia de los efectos del pecado. Cada vez que el hombre pecaba, debía ofrecer un animal y sacrificarlo. El efecto del pecado es la muerte. Pero también, todo este sistema mostraba que Dios iba a aceptar que alguien muriera en lugar del culpable. Y así fue como empezaron los animales, algunos animales, a ser sacrificados para que ellos fueran un sustituto del culpable. Pero cuando Jesús aparece en la tierra, más adelante, Juan el Bautista dice que Él es el Cordero de Dios, que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento tan solamente nos estaban anunciando lo que vendría, que sería perfecto, el perfecto sacrificio de Jesús. Y esto preparaba al hombre para ser consciente de su necesidad, de la gracia y del perdón que vendrían por medio de Jesús. Jesús es el Cordero de Dios, que fue ofrecido para que llevara sobre sí el castigo por nuestros pecados. Mira lo que dice Isaías 53:7. Isaías 53:7. Quiero que lo leamos. Dice: fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Jesús fue enviado como el Cordero de Dios para ser sacrificado por el pecado de su pueblo. Pero ¿por qué tenía que derramar su sangre? ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿Por qué la sangre? ¿Qué tiene que ver la sangre? ¿O para qué es la sangre? Ve conmigo a Levítico 17:11. Levítico 17:11 dice: porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Estoy leyendo Levítico 17:11. Jesús derramó su sangre hasta morir, porque en ella está la vida. La vida. Ningún ser vivo que tenga sangre puede vivir sin ella. Si se derrama esa sangre, muere. Así que Dios nos está diciendo que esa sangre es una vida
derramada en lugar de la vida del culpable. Esa sangre es una vida derramada gota a gota como precio por la vida del culpable. Al hacer eso, la persona queda purificada. Dios eligió que a través del derramamiento de la vida, de la sangre, las personas que confesaran su pecado serían purificadas y quedarían justas ante Dios. Jesús derramó su sangre hasta morir como rescate para purificarnos y hacernos justos ante su Padre. Ahora, este versículo de Primera de Pedro, versículo 19, dice: sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Ninguna cosa en la tierra, ninguna, podía pagar el precio por el rescate de nosotros. Ninguna cosa. Hay artículos en el mundo que son muy costosos, bien sea porque son escasos, o porque son exclusivos, o porque son de un alto valor que no todas las personas podrían adquirirlos. Hay cosas muy exclusivas que no todo el mundo tiene. Hay cosas que tienen un altísimo valor. Pero el apóstol Pedro está diciendo que la sangre de Jesús es preciosa. ¿Y por qué esa sangre es preciosa? ¿Por qué es valiosa la sangre de Jesús? Porque su sangre es única en el universo. Es exclusiva porque nadie tiene un tipo de sangre como la de Él, que es de un altísimo valor. Es única. La sangre de Cristo es única porque es pura y sin mancha. Nunca caminó sobre la tierra una persona que viviera sin pecado y que se conservara así hasta la muerte. Jesús jamás experimentó la culpa como consecuencia del pecado y por lo tanto Dios no tiene nada que reprocharle. Su sangre es única. Su sangre es exclusiva, porque solo Jesús podía brindar una sangre pura para limpiar los pecados de los suyos. Su sangre es exclusiva. Y como es única y exclusiva, entonces es de altísimo valor. Es de altísimo valor porque es la única sangre derramada que Dios acepta como ofrenda total por el pecado. Ningún ser humano tiene esa sangre. Ningún ser humano que ha caminado sobre la tierra caminó y vivió toda su vida sin un solo pecado. Ninguno. Ningún ser humano en la tierra sin Cristo puede caminar sin que Dios le reproche algo por su desobediencia. Solo Jesús. Solo Jesús es ese Cordero precioso que fue inmolado en la cruz del Calvario. Solo Él podía ofrecer ese tipo de sangre que podía justificarnos delante de Dios. Solo Él. Por eso su sangre es única, exclusiva y de altísimo valor. Jesús nunca cometió pecado, vivió una vida perfecta. Con esa vida pura ofreció su sangre a Dios su Padre como ofrenda. Hago un paréntesis en este mensaje. Muchos de nosotros hemos tenido el hábito de decir: me cubro con la sangre de Cristo. Y déjenme decirle que la sangre de Jesús solamente la puede ofrecer Jesús. Y cuando Él ofreció esa sangre, la ofreció a Dios su Padre. Es por eso hemos entendido que esa sangre es preciosa, de un altísimo valor. Nosotros no nos cubrimos con la sangre de Cristo para que nos proteja del enemigo, para que nos proteja de cosas. No, porque esa sangre no es para eso. La sangre de Jesús fue solamente derramada para justificación de nuestros pecados. Para nada más. Cierro paréntesis. Y
termino con esto, versículo 20. Versículo 20 dice, Dios lo eligió. Cuando se dice lo eligió, está refiriendo al Cordero de Dios. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Así que aquí nos da un detalle muy importante, que es que desde cuándo fue escogido Jesús como el precio de nuestro rescate. Ese versículo nos dice que fue desde antes de la fundación del mundo. Y me gusta que la Biblia diga esto, porque esto nos muestra que Dios sabía que el hombre le iba a fallar. Dios sabía que la serpiente le iba a engañar a Eva y a Adán. Dios lo sabía. Pero mire qué interesante, y es que Dios tenía ya un plan preparado para rescatarnos de la caída. Dios tenía un plan preparado desde antes de la caída, y aún antes de crear todas las cosas, el Padre le dijo a su Hijo que Él debería ser sacrificado para redimir al pueblo de Dios, aún antes de que Dios mandara a existir todas las cosas, aún antes de que Dios dijera sea la luz, aún antes de que Dios creara todas las cosas, Dios ya había establecido que así lo haría, que enviaría a su Hijo para salvarnos. Mis hermanos, la salvación no es un plan B de Dios. La salvación no es simplemente una corrección de algo que salió mal. La salvación es dada para que el hombre le dé gloria al Salvador. No es un plan hecho a la carrera, en el camino. Fue algo que Dios estableció antes de que todo fuera creado. Dice Apocalipsis 13:8. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Fíjate cómo nos deja ver la Biblia que el sacrificio de Jesús como Cordero estaba establecido desde antes que todo fuera creado. Ese plan de rescate por los que éramos esclavos es un plan pensado desde la eternidad, desde la eternidad. Y quiero preguntarte ya algunas cosas para cerrar. ¿Cómo estás viviendo hoy? Quiero que te examines en este momento. ¿Estás viviendo de una forma vana? ¿Aún estás viviendo una vida vacía? ¿Aún eres esclavo de los malos deseos? ¿Aún estás enemistado con Dios? ¿Aún sigues cumpliendo los deseos del diablo? ¿O por el contrario, estás viviendo con un temor reverente a Dios? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Cómo vives diariamente? ¿Estás entregando, rindiendo todo lo que eres, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, para agradar a Dios? ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Cuál es la práctica de tu vida diaria? Porque, mi hermano, yo quiero decirte que hay un rescate del cielo que puede librarte de esa vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros antepasados. Hay un rescate, y ese rescate es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Hay un rescate, no tienes por qué vivir así para siempre. Ahora puedes vivir como a Dios le agrada, sabiendo que fuiste rescatado no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Ahora tú puedes correr
a esa libertad, a ese rescate, necesitas correr a aquel que tiene poder para hacerte libre de ti mismo, de tu propia naturaleza. Necesitas correr porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es necesario que tú corras hoy a Él. Si ya conoces el Evangelio, si tú ya eres una persona que ya lleva un tiempo recorrido en las cosas de Dios, yo debo recordarte que debemos vivir de tal manera que honremos a aquel que pagó un gran precio por nuestra libertad. Este mensaje de hoy sigue siendo un llamado a la sensatez, porque el Señor nos rescató, y mientras estemos en este lugar, en el cual no es nuestra casa, sino que es un lugar temporal, mientras estemos acá, ¿cuál debe ser entonces nuestro estilo de vida? Una vida que honre y agrade a aquel que dio a su Hijo por nuestro rescate. Hoy quiero llamar la atención de aquellos hermanos que llevan mucho tiempo en la iglesia. Y no hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia en general. Es tiempo de vivir de una forma reverente al Señor. Mis amados hermanos, gocémonos en este día, que el rescate ya fue pagado. Ya fue pagado. Tienes toda la libertad para vivir una vida que agrade a Dios por medio de Jesucristo el Señor. Vamos a orar. Señor mío, te doy gracias en esta mañana por esta reflexión de tu palabra, Señor. Dios mío, ayúdanos a vivir una vida que sea reverente a ti, Señor. Ayúdanos a vivir una vida que en todo lo que hagamos exprese la gratitud por ese valioso rescate que tú pagaste, Señor. Te pido, Señor, que seamos una comunidad de creyentes que expresan con su vida la gratitud por el rescate que ha recibido de parte tuya, Señor. Padre Santo, hoy quiero orar por aquellos que aún siguen muertos en sus delitos y pecados, por aquellos que siguen viviendo una vida vana, la cual heredaron de sus antepasados. Hoy te pido para que tú los rescates, Señor. Hoy te pido, Señor, para que tú les des vida donde estaban muertos, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú rompas el yugo y las cadenas de esa naturaleza caída, Señor. Hoy te pido por aquellos, Señor, que aún sigue siendo familia del diablo. Te pido por aquellos que aún siguen amando las obras del diablo, Señor. Te pido para que tú los hagas libres, para que tú los rescates de esa vida inútil, desenfocada y sin propósito, Señor. Te lo ruego, Señor, porque solo tú tienes el poder para darnos ese rescate. Te pido por ellos, Señor. Te pido, Señor, por cada una de esas personas. Y te doy gracias también, Señor, porque tú pagaste ese rescate. Te doy gracias, Señor, por tu vida santa y sin mancha. Te doy gracias, Señor, por ofrecer tu sangre pura, Señor, y sin contaminación, por ofrecer tu vida sin ningún reproche, Señor. Te doy gracias porque nunca experimentaste lo que significa la culpa, porque tú nunca has pecado. Pero te doy gracias porque esa sangre tuya era la única, exclusiva, costosa sangre que podía limpiarme, Señor. La única sangre que tenía aquella vida, que tenía el poder para darme una vida nueva. Solo tú, Señor. Y hoy como iglesia queremos agradecerte por semejante sacrificio tan especial, Señor. Gracias porque aunque no lo merecíamos, tú nos amaste de tal manera que entregaste tu vida por nosotros, Señor. Padre, aquellos que hoy están luchando, Señor, en su corazón, que no ven que
vivamos de una forma sensata, de una forma que respondamos a Dios de una forma clara,